me hagas cara por las dudas, porque si no, mañana también complica. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. A los hermanos los saludo por sobre la casa, ¿sí? Es muy, pero muy lindo tener tantos jóvenes y tantos premios. La verdad, cada vez son más, ¿sí? Vamos a tener que hacer 2 reuniones el domingo, me parece. Si no, no voy a entrar acá. Me faltan algunos todavía, algunos que no están, otros que tenían que haber estado no están. Así que vamos a la palabra. Amén. Amén. Vamos a compartir lo que venimos compartiendo hace varios domingos, a ver si podemos terminar este domingo. Pero traté de continuar con una cuestión de que hablamos de casa y hablamos de honrar la casa, instrumentos o vasos de honra, ¿sí? Amén. Pónganme por favor el versículo base que tenemos de Romanos, para los que tienen anotado ya los voy a cansar con esto, pero para mí ha sido muy importante, sobre todo trabajar este mes con este tema, porque hemos declarado este año de la transformación, ¿sí? Amén. Y para ser transformados necesitamos tener una palabra y tener una casa, ¿sí? Tener gente o padres que nos formen, pero también tener una palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, si no hay diseño, nadie puede ser transformado, ¿sí? ¿Estamos lentos, profesor? Se apagó. Bueno, mejor, para que usted no se acostumbre. Si tiene Biblia, usted lo va a chequear allí. Teníamos una versión de lenguaje actual, o en este caso tengo una versión que es la Biblia unificada. Ustedes saben que me gusta mucho leer varias versiones o distintas versiones de la Biblia para que se entienda qué es lo que el escritor quería transmitirnos, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, nos habla de un modelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nos hablaba la palabra de que no nos tenemos que adaptar al modelo del mundo, ¿sí? A lo que el sistema nos ofrece y que nos tenemos que adaptar o renovarnos, en todo caso, en nuestra mente, en nuestro interior, a través de la palabra de Dios, ¿sí? Le leo lo que yo tengo aquí. Dice esta versión: no tomen como modelo a este mundo. ¿Sí? Tengo que renovarlo todo el tiempo, este mensaje de vuelta, porque tenemos gente que está viniendo nueva, entonces gente bastante nuevita en el Señor, al cual tengo que bajarlo un montón al mensaje para que se entienda, ¿sí? La idea del mensaje es que se pueda entender y que la puedan entender todos. Amén. Entonces, no tomen como modelo este mundo, ¿sí? Amén. Por el contrario, dice, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto, ¿sí? Entonces, veníamos diciendo y venimos machacando con esta palabra de que nos tenemos que amoldar al mundo. ¿Amén? No. Dice amén porque dice amén. No nos tenemos que amoldar, ¿sí? ¿Saben lo que es amoldarse? Acomodarse, ¿sí? Seguir el lineamiento, o sea, nada que me dicte el mundo es bueno. ¿Se entiende? Amén. Yo tengo que acatar lo que Dios me dice, lo que Dios me transmite a través de su palabra. Siempre les digo, para los chicos que son nuevos, que aún lo que el pastor o la pastora le diga lo tiene que chequear con la Biblia, ¿sí? Porque el pastor y la pastora, o cualquier líder de un grupo, se puede equivocar, ¿sí? Porque la Biblia no es de interpretación personal, no es que yo voy a hacer que diga lo que yo quiero, no. La Biblia tiene fundamento. Entonces, no me tengo que amoldar a lo que el sistema me dice, el mundo, ¿sí? Yo me tengo que amoldar a la palabra de Dios. Eso ya lo dijimos. Estuvimos hablando de ser vasos de ¿qué? Vasos de honra. Segunda de Timoteo, para los que están anotando, los que están buscando, capítulo 2, versículo 20 y 21, nos hablaba de que había una casa grande, y en una casa grande, ¿qué había? Diferentes tipos de utensilios, ¿sí? Dice, algunos para usos viles y otros para usos honrosos, o honrosos y deshonrosos, ¿sí? Pero que todos eran útiles para el Señor, ¿sí? Sigo repasando lo de los domingos atrás. Somos vasos, somos instrumentos, somos escogidos y somos disponibles para que Dios nos utilice, ¿sí? En una casa muy grande. Por eso
ya seas jovencito, ya seas niño, ya seas prejuvenil, ya seas adulto, Dios te puede usar. Amén. Amén. Por acá hay amén, por allá no hay amén. Lo que pasa es que somos jovencitos acá. Amén, ¿qué significa amén? ¿Saben ustedes? ¿Los chicos? ¿No saben? Así es, exactamente. Amén significa así es. O sea que estoy de acuerdo con lo que está diciendo la palabra. Por eso en la iglesia se usa el decir amén. A veces esta pregunta no se la hace nadie, pero nadie sabe por qué la dicen. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen amén es porque creen lo que les estoy diciendo. Ahora no lo pueden leer, pero ustedes créanme, les digo la verdad. ¿Sí? Entonces, estamos en una casa grande, vamos a ser instrumentos para honra. ¿Sí? Dígale que tiene al lado, sos un instrumento de honra. Pero Dios te tiene que formar, dígale. Pero Dios te tiene que formar. Y ahí es donde viene el proceso duro. Ahí es donde viene el proceso difícil. ¿Sí? Dijimos, para los que no están viniendo y están anotando y quieren anotar, dijimos que en Jeremías capítulo 18 Dios le da a entender cómo es la formación. ¿Sí? Y Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y yo te voy a mostrar y te voy a hablar. Ahí en la casa del alfarero Dios le dice cómo trabaja el alfarero y le da a entender a Jeremías, nos va a entender a nosotros, que Él es el formador. Y como Él es el formador, Él sabe cómo tratarnos. Amén. ¿Sí? Él sabe cómo hacer funcionar las cosas. Amén. ¿Sí? Ahí menos amén, pero no importa. ¿Por qué? Porque a veces creemos que estando en los caminos de Dios todo es color de rosa y no es así. Sino que hay cosas que nos pasan en las que a veces nos preguntamos ¿y por qué a mí? ¿Sí? Pero como Dios es el formador, como Dios es el que me está dando esa forma necesaria, Él es el que sabe cuánto tiempo me va a tener, ¿sí? Moldeándome, procesándome o muchas veces adentro del horno. Porque usted sabe que el horno es necesario para cocinar la vasija. ¿Y qué es el horno? ¿Qué es el fuego para nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te forma. ¿Sí? Dios, a través de su palabra, ¿sí?, nos forma y el Espíritu Santo es el que nos trabaja. ¿Sí? Es el que a veces nos hace doler. Es el que a veces nos hace llorar. ¿Por qué? Porque tiene que saber lo que es carnal de nosotros. Dios sabe cómo tratarnos, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Amén. Bien. Para saber qué tipo de vaso somos, dijimos que vamos a ser vaso de honra, tenemos que saber qué significa la palabra honrar. Honrar significa valorar, estimar, apreciar, considerar y tener por digno. ¿Sí? Esto lo tenemos que saber, ¿por qué? Porque Dios en esto nos trabaja. Muchas veces tenemos que pasar escasez o tenemos que pasar circunstancias, ¿para qué? Para que aprendamos el valor de las cosas, el valor de tener. ¿Sí? ¿Cuándo valoramos la salud? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo valoramos un plato de comida? Cuando no tenemos comida. ¿Sí? ¿Cuándo valoramos la amistad? Cuando estoy solo. ¿Cuándo valoramos la familia? Cuando se muere. ¿O cuando están? ¿Sí? Entonces, parte de ser un vaso de honra, primero es aprender portador de qué soy. Tengo que aprender a valorar, tengo que aprender a qué, apreciar, a considerar y a tener por digno. ¿Sí? Y eso es algo que la humanidad le falta, es tener por digno. Nosotros no nos tenemos a veces dignos de ser útiles en la mano de Dios. ¿Sí? Muchos, ya les hablé el domingo pasado, no voy a entrar en esa, de lo que era la palabra inútil, pero muchos nos hemos considerado inútiles. Dios jamás te ha considerado una persona inútil. ¿Sí? ¿Quién era un inútil? Alguien que no es útil. No es ofensivo, aunque nosotros como seres humanos lo hemos usado ofensivamente. Para Dios no sos un inútil, para Dios sos un instrumento útil, un vaso de honra. Pero para eso hay que ser procesados en la honra. ¿Sí? Seguimos. Casa grande, instrumento útil, vaso portador de honra. Voy resumiendo lo que hemos venido hablando. Características que tenemos en una casa, por ejemplo. ¿Sí? Dijimos que necesitamos o que estamos en una gran casa donde hay muchos utensilios dentro de los cuales somos nosotros.
Y la casa donde yo moro, esto es una casa, tiene sus características, que es un lugar de influencia, es un lugar de contención y es un lugar de formación. Todo esto lo venimos hablando, ¿sí? No voy a entrar en detalle con esto. Simplemente lo quiero ir guiando para meterlo en el cuello del embudo del mensaje que tenemos que desarrollar. Bien, la casa es un lugar donde se forman valores, dijimos, ¿sí? Por eso tenemos que ser un lugar de influencia, ¿sí? Un lugar que afecte a los demás, ¿sí? Porque es lo que va a atraer a la gente, el ver la transformación en ustedes, el ver que han cambiado, el ver que asiste mucho al lugar, a todo les llama la atención, ¿sí? Ahora, ese lugar tiene que ser de influencia positiva, porque hay lugares que son de influencia negativa. Un lugar de contención, ¿sí? Usted tiene que notar que la casa correcta, o la casa donde usted está, tiene que ser un lugar de contención. ¿Qué es un lugar de contención? Y un lugar donde la gente llega y no se quiere ir. Se siente cómodo, ¿sí? Se siente cómodo con uno, con el otro, ¿sí? Pero usted es parte de la casa, entonces la casa tiene que ser un lugar de contención. La gente tiene que buscar el refugio en este lugar. Amén. Amén. Eso para que usted vaya viendo si estoy en el lugar correcto o no estoy en el lugar correcto. Y por tercero, tiene que ser un lugar de formación, ¿sí? Un lugar de formación es un lugar de ¿qué? De desarrollo. Que me inste, que me motive, que me lleve a crecer, ¿sí? Al crecimiento, ¿sí? Una casa que tiene que ser resguardo, tiene que tener alimento y tiene que tener proyección, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener cualquier casa? Por eso la iglesia tiene que ser una casa. A veces esto en las casas naturales no está. No es una casa que tenga resguardo, porque los que viven en la casa no se sienten seguros. Por eso los hijos a veces se la pasan en la casa del vecino, en la casa del amigo, en la casa de algún pariente. ¿Por qué? Porque su propia casa no la sienten como tal. ¿Sí? ¿No le ha pasado a alguno? Amén. ¿Sí? ¿Que le gusta estar más en otro lado de su propia casa? Amén. Porque se siente mejor, se siente más querido, se siente más contenido. La iglesia, nuestra casa, tiene que ser un lugar así. Un lugar donde la gente se sienta segura. Un lugar donde la gente entienda que hay alimento. ¿Sí? No el alimento que comían anoche, el alimento que está comiendo ahora. Es palabra de Dios. No puede ser de que venga a la iglesia o que venga a la reunión y como que me quedé sin nada de nada. No, tiene que ser una motivación. La Biblia dice en el libro de Malaquías, a pesar de que habla del tiempo, ¿sí? Mucha gente lo toma por el lado del dinero, pero la Biblia da una consecuencia y dice, y haya alimento en mi casa. En mi casa, en su casa, la casa de Dios tiene que ser un lugar que tenga alimento. Amén. ¿Sí? ¿Por qué el hijo pródigo quiso volver a la casa? Porque tenía hambre y porque sabía que en la casa de su padre todos tenían alimento. Los jornaleros, los que trabajaban, todos. ¿Cuánto más va a tener un hijo? Amén. Por eso usted en la casa tiene que tener respuestas. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas un lugar de proyección. Usted tiene que encontrar en un liderazgo de la casa y en la casa misma gente que te aliente siempre más. Nunca vas a encontrar, o no tenés que encontrar, en la iglesia, en la casa de Dios, en tu casa, un lugar donde te pisen la cabeza, te frenen, te aplasten. No, tiene que ser un lugar de proyección. Un lugar donde se expongan ideas y te digan, sí, vas a poder realizar lo que tenés pensado hacer. Vas a ser alguien que va a alcanzar tus sueños, vas a ser alguien que va a afectar este lugar, vas a ser alguien que va a poder. Nunca tiene que haber pensamientos negativos. Por eso, si usted se encuentra con alguno en esta casa que tiene ese pensamiento, que lo manda. ¿Sí? Viene y me dice, mire pastor, lo que usted dijo no es así porque el fulano, déjelo que yo el fulano lo haga. Y le voy a enseñar lo que es proyección. Bueno, nosotros zapatitos. La casa tiene que ser un lugar de proyección. ¿Sí? Acá hay muchos papás que no van a hacer a su hijo, lo van a amarrar ahí a la casa para que no se vaya. Todo lo contrario, hay que motivarlo a que se vayan, que se desarrollen, que estudien, que sean alguien. O sea, alguien más en la vida, ¿no? Chicos, me miran como diciendo, ¿para qué vine, no? En la casa tiene que haber seguridad. ¿Sí? La casa tiene que ser un lugar
de resguardo, dijimos. Una casa tiene que ser un lugar de oportunidad. Todo esto lo hablamos el domingo pasado, ¿sí? Una casa de Rahab, ¿se acuerdan? Tu casa tiene que ser una casa de oportunidades. Amén. Para cualquiera que necesite una oportunidad, usted que es parte de una casa y que entendió que Dios le dio la oportunidad, usted tiene palabra en su boca. Amén. ¿Sí? Y usted le va a decir cuál va a ser su invitación. No, venite a la iglesia, o venite a mi casa, o venite a mi familia, porque vas a encontrar la oportunidad que necesitas. ¿Y cómo sabes eso y por qué estás tan seguro? Porque yo la encontré. Porque Dios a mí me dio la posibilidad, una segunda oportunidad de restaurar mi vida, de proyectarme. Ahora tengo sueños, ahora tengo ganas, ahora quiero, ahora me quiero. Si esas cosas no están en su casa o en su familia o en usted, todavía le está faltando desarrollo. Pero esta motivación tiene que estar en nuestra vida. ¿Sí? Si estoy cómodo, si me siento bien en este lugar, lo que tengo que hacer yo es dejar que Dios trabaje en mi vida y me potencie esto. ¿Sí? Que yo me sienta a gusto. ¿Sí? En la casa entonces dijimos que tiene que haber una palabra, una promesa de Dios se transforma en algo vital para mi vida. ¿Sí? Tan solo una palabra de Dios cambia los ambientes. Tan solo una palabra que usted tome de parte de Dios en la Biblia hace que mi casa sea transformada. Por eso, cuando yo vengo con hambre a la casa, usted sabe que mamá, papá o quien cocine en la casa tiene a veces la idea de satisfacerle los gustos, porque le conoce cuáles son sus gustos. Dios conoce cuál es nuestro gusto. Y Dios sabe tener el manjar justo, el que usted lo necesita. Amén. Para eso es una casa. ¿Por qué? Cuando yo entiendo que una palabra de Dios transforma los ambientes, una palabra de Dios transforma los lugares, yo la tomo, como dije el domingo pasado. Y esa palabra la activo en mi casa y sé que Dios la va a afectar. ¿Cómo le pasó a Rahab? ¿Sí? Rahab se confió en una palabra que dio un hijo de Israel, que ni siquiera sabemos quién eran, sabemos que eran 2 espías que fueron a Jericó nada más. Y le dijeron, hagamos pacto y todo lo que esté en tu casa no van a sufrir. Todo Jericó va a morir, pero en tu casa no. En la casa de Rahab no hubo muerte. ¿Qué hubo? Oportunidades. Por la palabra que lanzó un hijo de Dios. No se trata de qué tan bien estoy, qué tanto entiendo la Biblia. Se trata de entender lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Si yo me aferro a esa palabra, hago ese pacto con Dios, va a ser afectada a mi casa. Va a ser afectada a mi familia. Más tarde o más temprano, el tema es que usted le crea a Dios. Como dijimos el domingo pasado, Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. O sea que lo que Dios dice es. Y yo lo que tengo que hacer es aferrarme, agarrarme a esa palabra y no la suelto. Si Dios te dijo que vas a ser salvo, tenés a Jesús en tu corazón, vas a ser salvo. Nada te puede arrebatar de la mano de Dios cuando Dios te rescató. Cuando yo entendí, por ejemplo, el proceso de salvación, le digo a los chicos que tal vez recién están llegando, le di mi vida a Jesús y nadie me va a arrebatar de la mano de Él. Él me va a sostener, Él me va a guardar, Él me va a cuidar. Y si algo me pasa en este proceso, ¿cuál es lo que yo tengo que entender? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Según lo que venimos hablando. ¿Qué Dios me está procesando? ¿Qué Dios me está formando? ¿Sí? ¿Alguna vez hablaron con alguien de esta gente que hace arcilla, que hace los utensilios con barro, por ejemplo, con arcilla? ¿No? ¿Nunca vieron? ¿Sí? ¿Vieron que lo moldean en una rueda, le dan forma con sus manos y trabajan con agua y con arcilla? ¿Sí? Pero a veces hay una piedrita muy pequeñita que queda y esa piedrita cuando la meten al horno hace que se sepa. Nosotros somos así a veces, ¿sí? Porque parece que estamos tan bien y la vida nos resulta tan buena y de golpe por razón nos pasan cosas y nos deprimimos, nos ponemos mal. Y es como que, ¿y dónde está Dios? ¿Está hoy o no está? Dios está todos los días. El problema es que a veces nos rompemos, a veces nos partimos, a veces tenemos esa piedrita. ¿Alguna vez tuvieron una piedrita en la zapatilla o en el zapato que es molesta, que puede decir, no, la tengo que sacar porque la verdad que es re molesta? Y me sacó una ampollita. A veces esa piedrita tan chiquitita termina molestándonos, ¿sí? Pero son cosas que Dios va trabajando en nosotros. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que la vasija esa se rompe y la tiene que volver a hacer el alfarero. Ahora, lo bueno es estar en las manos de Dios, estar en la mano correcta. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo dar la forma. Y si me voy a romper, qué bueno que sea en las manos de Dios. No hay que derramarse
delante de Dios? Si tiene que llorar, si tiene que patalear, si tiene que gritar, hágalo, pero en la presencia de Dios. Porque Él sabe cómo restaurar. Él sabe cómo formar. Y Él sabe utilizar las cosas ¿para qué? Para bien. La Biblia dice así, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, dice una versión. Otra versión dice, le cooperan para bien. O sea que aunque yo le erre, Dios va a hacer que eso se encauce y termine en buen puerto. Que me bendiga. Pero solamente a los que aman a Dios. ¿Sí? Si me amáis, dijo Jesús, ¿qué cosa? Exactamente. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Pónganlos en práctica. Entonces no es solamente decir, amo a Dios y no hago lo que la Biblia dice. Ese no era el tema, pero igual. No importa la condición de la casa, ¿sí? No importa la condición en la que yo viva en mi casa natural, ¿sí? Lo que importa es quién está adentro de la casa. Amén. Lo que importa es una promesa dentro de mi casa que va a transformar los ambientes de mi hogar, ¿sí? Leímos el otro día y vimos varios ejemplos, por ejemplo, la casa de Jairo. ¿Se acuerda de Jairo? ¿Sí? Jairo era aquel funcionario alto que tenía una hija que se le había muerto. Y lo fue a buscar a Jesús, ¿se acuerda? Y Jesús le dijo la palabra y cuando él llegó la hija ya estaba sana. La casa de Jairo era una casa de luto, una casa que estaba enlutada, una casa que estaba triste porque había fallecido un familiar. Pero Jesús, con una palabra, ¿sí? La manifestación de Jesús provocó un cambio en esa casa. ¿Sí? Transformó la casa en un ámbito de vida. Donde había muerte, transformó ese ámbito en vida. La casa de Bartimeo, dijimos también, era una casa de ceguera, era una casa que no tenía visión, era una casa oscura, sin luz, una casa de tinieblas. Pero una sola palabra de Jesús transformó la realidad de ese joven y de esa casa. ¿Sí? La transformó en una casa de visión, en una casa de oportunidades, en una casa restaurada. ¿Qué hizo? La palabra de Jesús. Por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida porque puede revertir las circunstancias, ¿sí? Puede cambiar la situación momentánea que vivimos. Si Jesús es parte de nuestra casa, si Jesús es parte de nuestra vivencia. El devocional que compartíamos el otro día que hablaba de imposibilidades. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Quién se iba a imaginar que en un lugar donde había muerte, Jairo estaba triste, en esa casa solamente estaban llorando porque había tristeza, y Jesús, sin estar en ese lugar, simplemente con una palabra y ver la fe de este hombre, cambió la realidad? ¿Por qué nos cuesta tanto creer a veces que porque no voy a la iglesia, o no estoy, o estoy medio quedado, Dios no va a hacer algo? A Dios no lo afecta esto, el cronos, el tiempo que nos afecta a nosotros. ¿Se acuerda de Cornelio, aquel ciudadano, aquel hombre romano importante que entendió esto de la autoridad y le dice a Jesús? A Pablo, ¿no? ¿Pablo fue? No, Jesús le dijo, di la palabra. Di la palabra. Tan solo di la palabra, no es necesario que venga abajo mi casa porque mi casa no es digna. Ese hombre entendió autoridad. Si nosotros comprendemos la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida, tan solo una palabra. Estaríamos ansiosos porque la persona que está en autoridad en mi casa, que es tu pastor en este día, puede ser la pastora, puede ser un líder que esté compartiendo la palabra, estoy ansioso porque me lance una palabra, la caso, la tomo y acá es mío. ¿Entiende esto? Por eso es importante estar expectante, estar atento y no dejar pasar palabra. No es que esto es mágico, tomo y tiro, no, pero son semillas. Son semillas. Este hombre entendió la palabra, Jairo entendió la palabra. Lo quiso traer a Jesús, ¿se acuerdan? A la casa. Y en ese momento es cuando se encuentra con la mujer del flujo de sangre, Jesús también la sana. Pero cómo Jesús cambia, revierte los ámbitos. ¿Sí? La casa de Bartimeo, la casa de Jairo. La casa de Pedro, mire usted. La casa de Pedro era una casa de descanso, un lugar de descanso, era donde Jesús
cuando la Biblia dice Jesús estaba en la ciudad y se oyó que estaba en casa, era la casa de Pedro. Era la casa donde se sanó la suegra que tenía fiebre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una casa era un lugar de descanso, un lugar de familia, pero una palabra de Jesús transformó esa casa en un ambiente de milagros. A veces las casas no se transforman porque no creemos, porque estamos cómodos. Jesús era un lugar donde se sentía cómodo, estaba en casa. Me imagino a Jesús con la bocota afuera, viendo televisión ahí. Y de golpe y porrazo se le amontonó la gente afuera. Una multitud, dice, al punto que rompieron el techo y bajaron a un paralítico de la cantidad de gente que había. Pero Jesús estaba descansando. Jesús estaba tomando unos mates ahí con Pedro, con la suegra, comiendo. Vas a ver qué estaba haciendo, estaba descansando. Pero el hecho de que Jesús estuviera en ese lugar hizo que mucha gente viniera y le trajera enfermos. ¿Por qué? Porque sabían que donde Jesús está pasan cosas locas. Pasan cosas maravillosas. Diría el apóstol. ¿Por qué? Porque le tengo que preguntar en su casa qué pasa. ¿Es simplemente un lugar de descanso? ¿O pasan cosas? Oh, si yo le contara las cosas que pasan en mi casa. Si entendiéramos lo que portamos, mi casa tiene que ser un lugar donde sea un lugar de transformaciones. Donde me vienen a visitar, me vienen a compartir unos mates, vienen a compartir una torta frita, una torta dulce, un budín. Y encontraron sanidad. Encontraron libertad. Encontraron milagros. ¿Por qué? Porque soy un superhéroe y me transformo. Usted es un hijo de Dios, un portador de buenas noticias. Entonces, si viene alguien triste, yo me disfrazo payaso, le hago fiesta. No. Yo tengo palabra para sacarle la tristeza. Si viene alguien enfermo, ¿sí?, que su alma está mal, tengo palabra ¿para qué? Para ministrar su alma. Sin vida, sin ganas, yo tengo palabras de vida eterna. Jesús dijo, mis palabras son de vida eterna. Si hay alguien que tiene sed, que la vida lo tiene cansado, que ya no le encuentro sentido, usted tiene palabra de vida eterna. Usted es una fuente de agua. Amén. Que sacia la sed. Amén. De aquellos que están cansados, los que están debilitados. No, pero eso lo dijo Jesús. Sí, ¿y usted quién tiene? El domingo pasado decíamos que cristiano era ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? Estaban ustedes, me acuerdo, Pequeños Cristos. Entonces lo que Cristo escribió ahí, lo que Cristo era, lo es usted. Amén. Pastor, yo soy nuevo, recién estoy empezando, todavía no me bauticé y... ¿Qué pensás que no te puedo usar? ¿Qué pensás que porque en tu casa no te tienen en cuenta, Dios no te va a usar? Sí te va a usar. ¿Te va a que vos tenés que usar? ¿Por qué? Porque sos portador de un milagro. Amén. Sos portador de vida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Amén. 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 Vamos entonces a la primera casa. La casa de Egipto. Porque vamos a hablar de José. José significa, mira, José, justo viniste hoy. ¿Sabe qué significa José? José significa aumentar. Añadir. Eso significa José, la palabra, el nombre José. Para los que no saben y están incorporándose a la casa, todos los nombres son portadores de propósito. Por eso usted es un hombre de propósito, una mujer de propósito. ¿Sí? Y cada nombre en la Biblia nos dice algo. Por eso cuando hablamos de alguien es importante entender qué significa su nombre para saber qué es lo que porta y qué es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. ¿Sí? Si tenemos que hablar de transformación, un hombre que fue procesado, transformado, fue José. ¿Qué significa José entonces? Aumentar, añadir, Dios añadirá y también, según los diccionarios, hacer de nuevo. Mire usted, vamos a hablar de un hombre
Cuando hablamos en la Biblia de hombre no estamos hablando de sexo solamente, sí, sino estamos hablando de general, de la humanidad en general. Estamos hablando de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de personas, ¿sí?, que tienen la capacidad de añadir. Amén. Gracias por el amén. Aunque no lo entendieron, pero no importa. Gente que tiene la capacidad de aumentar. Amén. No de peso, no de tamaño. ¿Sí? Gente que tiene la capacidad de hacer de nuevo las cosas. ¿Sí? Y hacer de nuevo las cosas me da a entender a mí de oportunidades. O sea que hay gente que nos da nuevas oportunidades o nos ayuda a ver las nuevas oportunidades. Amén. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a este trato? A ser gente que aumente, a ser gente que añada y a ser gente que pueda ser utilizado para que otros puedan hacerse de nuevo. Amén. Amén. Qué feo que es cuando tenés que trabajar para otro. Y que los réditos a veces son más para el otro que para vos. A todos los seres humanos les gusta que nos reconozcan, ¿verdad? Mínimamente que nos reconozcan algo de lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, para el cristiano no es así. Cuanto más desapercibido pase, para Dios es mejor. No a todos les gusta eso. Pero es parte en la que Dios nos va a procesar. ¿Sí? Sí. Tanto José como David, hablábamos el otro día, le trajeron honor a su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el premio de ambos trajo bendición para su casa. Cuando David mató a Goliat, que todos conocen la historia, la pregunta del rey no fue ¿cómo se llama el joven? Tráiganmelo que quiero saber su nombre, cuántos años tiene, qué experiencia tiene, que me muestre su currículum. ¿Sabe lo que dijo el rey? ¿De quién es hijo ese joven? ¿Qué problema, no, jóvenes? Que te digan de quién sos hijo. Porque a veces no nos agrada mucho decir de quién somos hijos, ¿verdad? Pero note usted cómo trabaja el Evangelio. Que a veces la honra no es para vos. La honra es para tu casa. Amén. La honra es para tu familia. Amén. La honra es para tu apellido. ¿Se imaginan un David siglo XXI? Pero si yo enfrenté al Goliat ese y le corté la cabeza, estaría en todos los medios, en todos los noticieros, en todos los memes, en todos los videitos de TikTok, en todo. Todo lo que usted habla, ahí estarían ahí, con la cabeza del gigante. ¿No? Y todos le haríamos honores a David. ¿O no? Y Dios dice, no es así. No es así. Porque nos tenemos que amoldar ¿a qué? A lo que Dios quiere, no al sistema del mundo. Y el sistema del mundo, ¿qué te dice? No, si vos sos mejor, a vos te tiene que reconocer. ¿Viste? No te reconocieron los discípulos. ¿O no? ¿Viste? En tu casa vos sos el único lejos del carro. ¿Por qué? Vos limpiás, vos cocinás, pero ¿quién se lleva el rédito? No, el otro. ¿Por qué? Porque traes plata a la casa. ¿Viste? A vos no te quieren, a vos no te tienen en cuenta. ¿Viste? ¿No te dicen eso? Tal vez audiblemente no, pero acá sí. En tus pensamientos sí. Vos no sos como tus hermanos. El otro es mejor. El vecino, el hijo del vecino, la esposa, la mujer, el hombre, comparativas tenemos un montón. ¿Nunca se sintió menos porque alguien lo comparó? ¿Sí? Ahora, cuando hacemos algo productivo, algo de lo que nosotros estamos orgullosos, ¿no es lindo que te lo reconozcan? Ahora, ¿a mí me parece injusto que en la iglesia, en la casa, porque depende, si nos gusta, en la casa, si no nos gusta, en la iglesia? Bueno,
Cuando está todo bien, no, es mi casa, son mis padres. Cuando andamos medio renegados, la iglesia y los pastores. El liderazgo que Dios me puso. Los hijos pueden renegar de los padres, pueden criticar a los padres que siguen siendo los padres igual. Te puede no gustar el padre que te tocó, pero sigue siendo tu padre. O sea, vos no te vas a cambiar si tu hijo ya a esta altura de la vida no te quiere, sigue siendo la madre. Y te van a tener que notar. Entonces, es una realidad que en la iglesia o en el ámbito cristiano no se puede cambiar. Si Dios me escogió y soy hijo de Dios, no me va a poder cambiar Dios. O sea, yo no voy a cambiarlo a Dios. Dios sí me va a cambiar a mí. ¿Sí? ¿Se entiende? Qué difícil estamos, ¿eh? Entonces, vamos a ver aquí. A veces la iglesia no te reconoce. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de las iglesias porque mi trabajo parece que no valía? Porque nadie me tenía en cuenta, porque nadie miraba lo que yo hacía. Y entonces vos hacías para que miren los de la iglesia lo que vos hacías. ¿Sabe cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente en los trabajos a veces se enoja con los jefes, insulta y cuánta cosa más porque no reconocen su trabajo? Y eso sí es verdad y es injusto, porque ahí afuera nos manejamos de esa manera. Hago méritos para estar donde tengo que estar, y a veces ni con eso. Es con acomodos, como dice el sistema. Pero en la iglesia, cuanto más desapercibido paso, mejor. Cuanto más hago, es mejor. Pero no para ser recompensado, porque la Biblia dice, un principio bíblico, que lo que Dios ve en el secreto, Amén. Entonces, lo que los hombres no recompensen, Dios lo recompensa, porque Dios te ve en todos lados. Dios te mira lo que haces en todos lados y en todo tiempo. Amén. Y quien te va a recompensar es Dios, no la gente. La gente siempre va a tener ese desliz de no reconocer todo lo que haces. Porque la gente hasta envidia te va a tener. Pero Dios no. Dios está mirando qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Amén. Gracias por el amén. Dijimos que la casa número 1 era la casa de Egipto. ¿Sí? Dijimos que Egipto era, lo venimos hablando de las primeras veces, una casa de servidumbre. El sistema, el mundo es casa de servidumbre. Un lugar de yugos. Un lugar de ataduras. Esto para que nosotros nos identifiquemos en qué casa estamos o en el tiempo de proceso en el que estamos, ¿sí? Por eso la gente que está ahí afuera y que a veces no congenia con nosotros es porque tiene estos problemas, está siendo esclavo, está siendo siervo, ¿pero de qué? Del sistema. Siervo, esclavo del trabajo, siervo, esclavo del dinero. Un lugar de yugo. ¿Sabe lo que es un yugo? ¿No sabe lo que es un yugo? Falta campo. Un yugo era un pedazo de madera o de árbol, no sé qué salía en aquel tiempo, así, y que se le ponía a dos bueyes, por ejemplo. ¿Sí? Uno y otro. ¿Para qué? Para que trabajaran juntos. Eso era un yugo. Y por lo general se ponía a un animal viejo con un animal joven. ¿Para qué? Para que el viejo le enseñara al joven. Porque el joven, ¿qué tiende a hacer? La suya. El joven tiende a hacer la suya y a hacer las cosas a su manera. ¿Sí? No hay jóvenes acá que quieran hacer las cosas a su manera. Pero tienen al viejo al lado, que a veces la mamá, a veces el papá, a veces son los dos, a veces un hermano mayor, o a veces alguien de la iglesia que te dice, no, es para acá. ¿Sí? Entonces el buey joven tira hasta que se cansa, porque el viejo está plantado y sabe que es por acá derecho. Hasta que se cansa y se acopla. Esa es la forma que tenían de enseñarle al joven con el viejo. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice que el matrimonio justamente es enyugarse. Y por eso la Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos.
Por eso es que yo me tengo que casar con alguien que sea creyente. Con alguien que crea lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque si no, van a tirar cada uno para su lado y no van a trabajar lo que tienen que trabajar, que es arar la tierra. ¿Sí? Ahora, en un matrimonio no sé cuál será el buen viejo, cuál será el buen joven, pero bueno, ese es otro tema. Por eso Jesús dijo, ¿por qué le explico esto? Para que sepan cuando habla la Biblia de yugo. Dice Jesús, ustedes lo que tienen que llevar es mi yugo. ¿Por qué? Porque Jesús se pone como buey, sabio, inteligente a la par tuyo. ¿Para qué? Para que vos le sigas los pasos. Entonces, vuelvo a lo que estoy hablando. Egipto es casa de servidumbre. Egipto sabe qué es el mundo. Siempre decimos esto, ¿sí? Para los chicos nuevos. Cuando hablamos de Egipto hablamos del mundo. Y el mundo nos pone un yugo que nos quiere hacer, Romanos capítulo 12, ir según la corriente de este mundo, que haga lo que hacen los demás, no que haga lo que Dios quiere. Por eso tenemos esa lucha. Porque aunque ustedes no lo digan, muchos de ustedes quieren hacer las cosas bien, pero siempre terminan luchando para hacer las cosas que el mundo hace. Para no quedar desencajados, para que no nos dejen de lado. Entonces, los tratos, los pasos de Dios para la formación de un elegido, en este caso José, lo hace mediante casas. Las casas son necesarias. Amén. Si no estaríamos desprotegidos. José era joven. José tenía 17 años, algunos ni todavía tienen 17. Cuando su padre le regala una túnica de colores. ¿Por qué? Porque el padre lo diferenciaba del resto. Y un amén porque no lo entendieron, pero qué bueno. Porque cuando hablamos de padre, chicos, yo no le hablo solamente de lo que la Biblia dice en literal, sino que hay un padre allá arriba que ve todo. Porque lo del padre aquí no lo van a entender todavía, tal vez. A José el padre, perdón, a José el padre lo diferenció del resto. Porque aunque sus hermanos no lo querían, el padre sí sabía que era José. El padre sí veía que éste obraba conforme a lo que él le había enseñado. Y la Biblia dice, Jacob amaba a José. Y parece a veces que Jacob no amaba al resto de los hijos. Pero pasa que José era el más pequeño. José era el que le daba satisfacción a los ojos. Porque aunque los demás a veces no vean lo que vos haces, Dios sí lo ve. Y por eso te ama. Y que a nosotros no lo ama, no, a vos te ama más que a nosotros a veces. Porque ve tu esfuerzo, ve tu sacrificio por hacer las cosas bien. Ahora, al que mejor hace las cosas, a veces te va mal. Y ahí a veces entra el pensamiento del mundo. Y el mundo, ¿qué te dice? ¿Viste? Vos haces las cosas bien y al final te va peor que a lo otro. ¿Y vos qué haces entonces? Decís, sí, que se vaya todo allá. Hago lo mismo que al otro. Si al final al otro mirá cómo le va. Yo que voy a la iglesia, que me porto bien, que soy así, que soy asá, me va peor que aquel. Y lo ganó la corriente de este mundo. José tenía que ser procesado. ¿Por qué? Porque José tenía un sueño de Dios. Dios estaba buscando, como en esta mañana, volcarse en alguien. Y tenía mucha palabra, tenía muchos proyectos, tenía muchos sueños. Y no encontraba en quién. Pero sí encontró en José un vaso. De honra. ¿Sabe por qué? Porque José honraba la casa. Y yo la casa la tengo que honrar en todo tiempo. Guarda con eso, amén. Yo la casa la tengo que honrar en todo tiempo. Y José, aunque no entendió por qué le pasaba lo que le pasaba, siempre honró la casa. Honró a sus padres. Los padres son dignos de honra. Amén. Sin importar cómo sean. José era alguien que iba a traer añadiduras. No es que Dios escogió a José porque era lo mejor de lo mejor,
Yo creo que Dios escogió a José porque entendía lo que José podía proyectar. José era un hombre que iba a añadir, un hombre que iba a aumentar. ¿Saben lo que ha dañado muchas veces las iglesias? Los líderes capaces de reproducir. Porque nos reproducimos y después creemos que somos nosotros. Y es como que si a mí no me ponen en X lugar, parece que todo se va a venir abajo. Yo soy el único. Yo soy el único que tiene la capacidad de aumentar. Yo soy el único que tiene la capacidad de reproducir. Si yo no estoy, no se distraigan, por favor. Si yo no estoy, no va a pasar nada. ¿Por qué el sueño de Dios no encajó en los otros hermanos? Y sí, José. Porque José tenía la facilidad de ser procesado. Porque José tenía la facilidad de ser hijo a pesar de todo. Porque José iba a estar preparado para honrar su casa. Un hombre que tiene la capacidad de aumentar. A veces parece que yo no puedo reproducir si no tengo un título. ¿Quién dijo que no se puede evangelizar si no sos un líder? Que no puedes salir a hacer evangelismo si no te recomiendan, si no te dicen andar. ¿Quién te dijo? Su nombre, José, era un portador de añadiduras. O sea que yo sé que donde voy, aumento. ¿No le ha pasado a usted? A usted es un nuevito. Pero también nos ha pasado, nosotros entendemos, por ejemplo, ser una casa de proyección. Todos los que han pasado por la casa Monte de Sion han sido prosperados. A veces decimos, ¿y nosotros cuándo? De ir y dar una palabra de aliento a alguien y que, ¡puf!, se solucionó todo. Y vos decís, yo sí. De ir y orar por un enfermo, que el enfermo se sane y yo todavía sigo resfriado, los dolores de cabeza me vuelven loco, la espalda. Parezco robot. ¿Nunca ha pensado eso? Parece que le funciona la fe para los otros, pero para mí no me funciona. Pero eso es porque tenés que tener la capacidad de darle a otro, de brindarte a otro sin que te duela. No es esa falsa modestia, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien desinteresadamente o hemos estado esperando la reciprocidad? ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien que no sea familia? Porque ayudar a la familia es fácil, ¿eh? Es fácil dar la necesidad a la familia. Pero cuando la necesidad la tiene otro, de la misma manera fuiste desencajado y le diste el dinero que necesitaba, la comida que necesitaba, el par de zapatos que necesitaba. Hombres capaces de aumentar, de añadir, sin importar lo que a mí me pase. Sin importar si Dios a mí me responde o no me responde. Hombres capaces de hacer de nuevo las cosas, de dar oportunidades. ¿Cuánto hace que no da una oportunidad a alguien que le hizo la cruz? ¿Cuánto hace que me ha sido una puerta abierta para alguien? José, su primer proceso fue. O sea que José, donde iba, tenía la posibilidad de añadir bendiciones, proyecciones, capacidades, porque era un portador de eso. O sea que los que se junten con vos tienen que ser gente así. Estamos contagiando de esa manera. Egipto es un lugar de frenos. Ese sistema allá afuera lo único que hace es frenarnos, detenernos. Por eso no os amoldéis a las corrientes de este mundo, al pensamiento de este mundo. Si yo tengo que pedir un consejo, si yo tengo que buscar de alguien, no voy a buscar de alguien que esté en el mundo. Tengo que buscar a alguien de la casa que me pueda dar un buen consejo. No alguien que me frene, no alguien que me detenga. Egipto es un lugar de influencia negativa. ¿Por qué? Porque nadie quiere que vos progreses, porque nadie quiere que vos salgas, a pesar de que parece que tiene buenas intenciones. Yo no puedo encontrar lo mismo allá afuera que en mi casa. Mi casa tiene que ser como esa burbuja de la que hablan ahora los chicos. Tiene que ser un lugar que justamente a mí me ayuda a salir.
¿Qué proyecto? Egipto es un lugar de rutina. Egipto es casa de servidumbre. Egipto, el mundo, es un lugar de rutina. Todos los días lo mismo. ¿No se ha cansado de la rutina? ¿No pensó en algún momento de todos los días lo mismo y termina la semana y parece que arranca el lunes y todo lo mismo y todo lo mismo? ¿Nunca pensó así? Entonces quiere decir que está viviendo más bajo la influencia del sistema que de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, por ejemplo, de Dios misericordioso, que su misericordia se renueva todos los días. Dios tiene palabras frescas todos los días. Entonces yo no puedo vivir una rutina. Entonces quiere decir que sutilmente el enemigo me ha querido enyugar al pensamiento de este mundo. Entonces, quiero que note usted por qué vemos la negatividad. Parece que no tenemos que estar allá. Tenemos que estar en una burbuja los cristianos. No. Egipto está. Ese lugar, esa casa de servidumbre sigue estando ahí. José fue sacado de su casa injustamente. Siendo el hijo ideal, siendo el hijo que pensaba en los beneficios de la casa, siendo el que honraba la casa, fue sacado e insertado en una casa de servidumbre. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que puede haber una casa de servidumbre, que Egipto es un lugar de freno, de detenciones, de yugo, pero yo puedo estar inmerso allí. De hecho, muchos estamos inmersos en ese lugar y estamos siendo tratados, estamos siendo formados para entrar a la segunda casa. La segunda casa de formación que Dios le tenía a José. Pero José es una persona que va a añadir. José tiene promesas, José tiene propósito. Yo que a veces nos vienen esos pensamientos así, pero si Dios me dijo, si Dios me dio una palabra hace no sé cuántos años, si Dios me la volvió a confirmar, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Se habrá olvidado Dios lo que me dijo? ¿Será que es cierto? José tiene que ser procesado en una segunda casa, y en este caso es la casa de Potifar. ¿Usted sabe que José fue vendido injustamente por sus hermanos? ¿Fue envidiado por sus hermanos? El proceso de José empezó en la casa, en su propia casa. Pero ¿dónde queda el lugar de comprensión de que usted me hablaba, pastor, el lugar de que lo entendíamos? No, en la casa primero tiene que ser procesado acá. Los hombres de propósito, con sueños de Dios, van a ser procesados, van a ser formados primero en la casa, con los hermanos, con sus padres, con su familia, con las posesiones, con su oficio. Egipto. Dentro de Egipto había una casa que Dios le preparó para prepararlo a él. La casa de Potifar. Esa casa de Potifar es una casa de evolución, es una casa de servidumbre, pero con una escalera de ascenso. El primer peldaño, el primer escalón de ascenso lo tiene la casa de Potifar. Es su primer ascenso. Ese hombre pagó un precio por él. Fue esclavo. Fue llevado a la casa de Potifar, fue colocado en esa casa. Y empieza, aunque para nosotros no parezca lógico, el crecimiento de José. Según el sistema, nosotros para crecer y desarrollarnos tenemos que comer bien, alimentarnos, tener un lugar de descanso, tener cuidado. ¿Sí? La Biblia dice, ¿no tenemos más Biblia? ¿Lo aprendió más? Me confié en esto yo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Me confié y no la tengo acá. Dice que Jesús crecía. Mire, tengo una versión aquí abajo que la copié. Dice la versión Arca Fernández. En Lucas 2, 52. Dice, y Jesús crecía. Reina Valera creo que dice, y Jesús crecía en estatura, en gracia y en favor para con Dios y para con los hombres. Así dice Reina Valera. ¿Sí? Jesús tenía 3 niveles de crecimiento. Jesús, somos pequeños Cristo, ¿verdad? Todavía algunos ya se arrepintió. O sea que yo tengo que crecer, me tengo que desarrollar, ¿verdad? Ahora, la forma que Dios tiene para hacer desarrollar a los soñadores no es la misma que nosotros a veces pensamos. ¿Cuántos tienen un sueño de Dios? Amén. ¿Cuántos tienen propósito de Dios en su vida? Amén. Dios te tiene que formar. Amén. Dios le tiene que dar sentido a tu formación. Amén.
Jesús dice, según la versión esa, y Jesús crecía y con la edad aumentaba su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y ante los hombres. Vio que a veces nosotros decimos, ¿qué te importa lo que piense el otro? A mis chicos lo dicen aquí. ¿Qué me importa lo que digan? ¿Qué me importa lo que dicen? Jesús crecía, y según esta versión dice, y con la edad aumentaba su sabiduría. Pregunto para los más viejos. En todo este tiempo que ha crecido en años y le han salido canas, ¿cuánto ha crecido en sabiduría? ¿Es más sabio que cuando empezó? Jesús crecía y en la medida que él cumplía años, para que entiendan ustedes, era más sabio. Yo preguntaría, si somos más sabios que cuando empezamos, ¿por qué seguimos repitiendo algunas historias? ¿Por qué repetimos algunos errores si somos más sabios? Pastor, pero yo no vine a buscar esa palabra, vine a buscar una palabra que me potencie. ¿Te tengo potencial? Porque a veces decimos, llevo tantos años en el Evangelio y todavía no veo esto. ¿Y será porque no crecí? Porque se crece en los tres ámbitos. En el cuerpo es lo más fácil de detectar que hay crecimiento. Porque nos ponemos más gordos, más viejos, más arrugados. Entonces nos damos cuenta, más o menos le sacamos la edad. Pero somos seres tripartitos, entonces hay que crecer y desarrollarnos en cuerpo, en alma y en el espíritu. Y a veces lo único que se evidencia que han pasado los años es en el cuerpo. Porque la sabiduría no la hemos adquirido. La sabiduría de Dios, ¿sí? La sabiduría del mundo la comprendemos y a veces damos cátedra para enseñar a los hijos, a los hermanos, a quien necesite. Pero la sabiduría de Dios... pastor, ¿y cómo sé yo si la sabiduría de Dios fue presentada o no? ¿Cómo le caes a la familia? ¿Cómo le caes a los vecinos? ¿Cómo le caes a la gente? Porque Jesús crecía y era aceptable en la sociedad. ¿Por qué? Porque dice que Dios le daba gracia. No es que andaba contando chistes por todos lados, no. Le daba gracia. O sea, a la gente le gustaba estar con Jesús. Nosotros a veces somos repelentes. Nadie quiere estar con nosotros. Es como que limón, pomelo, todos agrios juntos. ¿O no? Jesús no era así. Y parte de ser un cristiano es justamente tomar esa personalidad de Jesús. Crecer, ser desarrollados en favor, en gracia, en sabiduría. Para con Dios y también para con los hombres. ¿Sí? La casa de Potifar entonces fue el escalón de desarrollo de José. La primera casa que Dios le pone, una casa de un hombre pudiente, de un hombre que tenía buen poder adquisitivo, era un oficial de alto rango en Egipto. Es como decir, tenía el trabajo que todo hubiese manejado. Estábamos cómodos. ¿Sí? No se olviden que José es un hombre que añade, un hombre que tiene la capacidad de aumentar, de añadir. ¿Sí? Le preparó casa en Egipto a José, la casa de Potifar, su amo, y entró en un proceso de formación. Ahora, Génesis capítulo 39 dice en el versículo 2, no tenemos Biblia, lamentablemente no voy a poder leerles todo. ¿Me siguieron la idea? José sale de su casa, es vendido, es comprado por este hombre Potifar, lo pone a su servicio, lo pone a su cuidado en casa de servidumbre, casa número 1. En casas de yugos, de frenos, ¿sí? Todo lo que a veces el sistema nos hace, no nos deja crecer, no nos deja desarrollar, y José es instalado ahí en el sistema. La idea de Dios es, sos un soñador, sos un escogido, sos un vaso, sí, pero te voy a poner acá. Te voy a poner acá, en casa de Potifar, segunda casa. Te voy a poner en un lugar privilegiado, en un lugar escogido. ¿Por qué? Porque sos una persona que tiene la capacidad de añadir. Porque voy a desarrollar tu potencial, porque voy a desarrollar tu talento. ¿Sí? Ahora, José está esclavo,
tiene un amo, de ahí en adelante la Biblia lo menciona a Potifar como el egipcio, el amo de él. Y en el versículo 2 del capítulo 39 dice, mas Jehová estaba con José. Yo le bajé algunos nada más porciones de la palabra porque son las que a mí me impactaron con respecto a la historia. La historia de José la conocen todos. ¿Por qué dice así, más Jehová estaba? ¿Por qué? Porque José no la estaba pasando bien. Lejos de su casa, lejos de su familia, vendido, envidiado por sus hermanos, maltratado, quitado de la noche a la mañana de su hogar, arrancado de su hogar, colocado en un lugar completamente diferente al que estaba acostumbrado, de esclavo encima ahora para servirle a otro. Pero la Biblia dice, mas Jehová estaba con José. No sé cuánto se siente José hoy. Dios dice, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Si Jehová está con nosotros, ¿qué más necesitamos? Aunque esté en el mundo, aunque esté en un lugar de freno, aunque esté en un lugar de servidumbre, aunque esté en un lugar donde no me valoren, aunque esté en un lugar lejos de mi casa, aunque esté en un lugar que no vende el potencial que yo tengo. Si Jehová está, ¿qué más necesito? Lo único que necesitaba yo leer aquí en la Biblia es que la Biblia dice, Jehová estaba con él. Y mire lo que dice la palabra al lado, y fue varón próspero. O sea que el ser un varón próspero es una consecuencia. ¿De qué? De que Jehová estaba con él. Ahora, la prosperidad no quiere decir que está en la iglesia. No quiere decir que cuanto mejor cristiano seas y hagas, no sé, todas las cosas bien, te va a ir tan bien para ser próspero. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo. Si Jehová está conmigo, ¿no dice la Biblia? Que si Jehová es conmigo, ¿qué dice? ¿Quién contra mí? Jehová estaba con él, dice, y fue varón próspero. Lo único que necesitaba José era que Jehová estuviera con él. Ahora creo que voy a llamar con una hora, ni voy a terminar. Porque no me quiero ir de aquí. Cuando la Biblia dice aquí en este capítulo, Jehová estaba con él, a mí lo que me da a entender justamente para transmitir esta mañana es que a José lo puede haber afectado el alejarse de su padre. A José lo puede haber afectado el alejarse de su familia, de la forma en que lo alejaron, injustamente. Y cuando muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice mal? La Biblia aparece con una sutil palabra allí. Jehová. Como diciendo, Jehová, yo estoy tranquilo. Te falta tu familia, te falta tu casa, te falta tu padre, te falta dinero. Dios pone el sello de que sin importar a dónde estaba y en la condición que estaba, Él estaba con él. ¿Sí? Y Dios lo prosperó. O sea que tengo el respaldo de Dios a donde yo estoy. Puedo proyectarme porque aunque no esté en el lugar que yo quisiera estar, Dios está conmigo. Amén. ¿Y cómo se va a evidenciar? En que soy próspero. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí dice un paréntesis grandote, sí. La importancia de que Jehová esté en medio de este proceso de formación en casa de servidumbre. La importancia de que Dios estaba con él en la casa de Potifar. O sea que José se tenía que desarrollar en casa ajena. Ahí le metí el dedo a algunos. Es cómodo estar en la casa. Es cómodo predicar de las deudas en la iglesia. Es cómodo predicar un domingo estando aquí porque ninguno se va a ir. O están esperando que termine, pero mientras tanto yo tengo la batuta. Es fácil. Pero cuando estoy en casa ajena, cuando estoy en un ámbito que a veces no es el adecuado, ahí me tengo que desarrollar. Ahí empieza mi proceso porque ahí es donde yo tengo que manifestar a Dios. Amén. Ahora, qué importante que es saber que Dios está. ¿Y cómo vamos a saber? Porque voy a ser próspero. Y saben que cuando miraba esta mañana, estaba estudiando la palabra crecer en el original hebreo,
Tiene la misma raíz que la palabra prosperar. Y significa ir hacia adelante. Significa avanzar. Entonces, nunca alguien que esté con Jehová va a estar estancado. Va a ser propio. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo en vez de ver un problema veo una oportunidad. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Porque yo entiendo que Dios está conmigo. Entonces, en vez de enredarme en el problema, tengo que ver la prosperidad. ¿A dónde está el avance? ¿A dónde está la puerta que yo abro y se abre? Si Dios está conmigo. Amén. 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 Sigo, 39:4 dice: así halló José gracia en sus ojos. José le cayó bien a Potifar, porque José trabajaba correctamente, hacía lo que era correcto a donde él estuviera. Ayer hablaba con uno de los chicos y le decía: vos sos representante de la casa. A donde vas vos portás un apellido. ¿Cuál es el apellido que ustedes llevan de su papá? No, el apellido Montesinos. A donde vas usted está representando esta casa. Porque a todos los que vos le dijiste: no, yo voy a la iglesia de fulana de tal. Bueno, a donde vas te ves como representante de esa iglesia. Entonces, a donde vas te está viendo como representante de Dios con esta casa. Entonces, ¿qué me importa a mí que vos dejes mal esta casa? No. Que no quede vos mal con el que proveyó para vos. José estaba con todas las excusas que usted quisiera. Envidiado por los hermanos. Es lo que le digo, que a veces hace que la gente se vaya a la iglesia. No me tienen en cuenta. Ni el pastor, ni los hermanos, le tratan mal, le tienen envidia. Tenía todas las excusas José. Tenía todas las justificaciones José. Él no había hecho nada malo. Y sin embargo estaba pasando injusticia. Pero la Biblia dice aquí, en el versículo 4 del capítulo 39, así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar. En los ojos de este hombre que Dios le puso ahora para que lo trate, para que lo procese. Yo no sé qué Potifar tenés hoy en tu vida que te está tratando, que te está procesando. El tema es que haya gracia. Porque de ahí que te están mirando. Pero es injusto, pastor, usted no sabe lo que me hace. Tal vez es tu Potifar y tenés que hallar gracia. Dice que José halló gracia en sus ojos y le servía. Qué duro que es esto, ¿no? Tener que servir a alguien a veces sin merecerlo. Es como si uno dijera: pero yo estoy para otra cosa. Pastor, yo soy músico, yo soy, no sé, cantante. No, voy a limpiar los baños yo. Voy a limpiar la alfombra, no voy a limpiar yo. Por ejemplo, por decir algo. No. José servía. ¿Y en qué me puede ayudar esto si yo soy alguien que porta un oficio? A veces esto conflictúa la mente de los hombres de Dios. Porque tengo un sueño. Porque Dios me dijo. Porque Dios me habló. Entonces, ¿por qué le pasa esto? Porque es injusta la vida. ¿Y quién te dijo que es injusta? ¿Quién te dice que no es un trato de Dios para depositarte en el sueño que ya te habló hace tiempo? Amén. Hoy te toca servir tal vez donde no te gusta. Hoy te toca servir tal vez a quien no te gusta, a quien no te agrada. Pero dice aquí, José servía. Y él le hizo mayordomo de su casa por servir. José hacía tan bien su trabajo que Potifar, en vez de elegir un egipcio, lo eligió a él. José era tan bueno en lo que hacía que, a pesar de estar lejos de su familia, sin sus hermanos, sin tener nada que era suyo, lo pusieron a cargo de él. Porque José reunía los requisitos. Amén. Era alguien confiable. Y este egipcio no encontró en nadie más que José en quien depositarle todo el cuidado de su casa. Miren cómo empieza la recompensa. Miren cómo empieza el proceso en esta escalera de ascenso. Amén. Cómo se transforman las injusticias en bendiciones. Seguí siendo un portador de sueños. Seguí siendo un vaso escogido.
Seguís siendo alguien que añade. ¿Por qué? Porque lo que vos portás adentro se manifiesta donde vos estás. Como él era un hombre que añadía, como él era un hombre que portaba lo bueno de Dios, este hombre lo vio. Y no encontró nadie mejor que José. Entonces dice acá: y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cierro con esto y sigo el otro domingo. Entregó en su mano todo lo que tenía. Iglesia, necesitamos gente de este calibre. Ahí afuera, en ese sistema, la gente sabe que entre ellos no puede confiar, porque se sacan los ojos. El sistema está necesitando de José, que entiendan el diseño de Dios, que entiendan que son portadores de honra, que puedan ser diferentes, a los que se les pueda confiar algo de poder. ¿En quién poder confiar? Sus bienes. El mundo escasea de gente confiable, gente de reino. Pasaron años desde que José llegó ahí a Egipto. José nunca cambió su esencia de ser un soñador, de ser un portador del diseño de Dios. A donde él estuvo, él honró la casa. Honró lo que aprendió en su casa y fue escalando. Ser un mayordomo, un principio de mayordomía es ser administrador de los bienes de otros. A veces no somos administradores ni siquiera de nuestras propias cosas. No sabemos administrar ni siquiera lo nuestro. Y pretendemos a veces tener una posición ahí en el mundo. Tener un buen trabajo, tener una buena posición y no sabemos administrarlo de nosotros. Este hombre dio capacidad a José y lo puso a administrar lo que era de él. Y ese hombre era poderoso del reino, ¿Se imagina? Que mañana venga la gobernadora y le diga: Tomás, quiero que administres todo lo que es mío. Ni estudio tengo, ¿cómo voy a administrar? Amén. Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos a la segunda casa. Nos faltan 3. Aquí. Este sistema no está procesando. Amén. Seguimos con Romanos capítulo 12. Donde este año tenemos que ser transformados. Amén. Amén. Y donde no nos tenemos que amoldar al diseño de este mundo, sino al modelo bíblico, al modelo de Dios. Amén. Como José, seamos gente que tenga la capacidad de añadir, de aumentar, esperando que la recompensa venga de allá. No acá. Quien te ve en el secreto es el Señor. Y Él mismo dice que te va a recompensar en público. O sea que se va a evidenciar de que Dios está con vos porque vas a ser alguien próspero. Amén. Cuando la gente te vea vas a ver que encuentra algo diferente. Cuando empieces a cambiar y a ser transformado, será testimonio de que Dios está. Amén. Es un desafío para nosotros el de demostrar justamente que Dios está con nosotros. Porque la evidencia tiene que ser crecimiento, desarrollo y prosperidad en los que están con nosotros. Amén. Oramos. Cierra así donde están sus ojos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos siendo procesados. Seguimos siendo transformados según tu palabra, Señor. Oramos a favor de aquellos que están pasando estos procesos hoy. De aquellos en los que tienen depositado un sueño hace muchos años, hace mucho tiempo. Pareciera que se había fumado con el tiempo. Pero Señor, hoy lo traemos a memoria. Recordando que allí está, que tu palabra sigue estando latente y tan potente como en el primer día de la nación. Y aunque muchas veces lo hemos visto, tal vez el amanecer o el florecer de esa palabra,
Hoy puedo comprender que tal vez estoy en esa transición de pasar a otro escalón de esta escalera de ascenso donde me estás formando, me estás procesando para que pueda comprender en otra dimensión lo que hablaste hace tanto tiempo. Sigo siendo un soñador, sigo siendo alguien de propósito, sigo siendo alguien que va a aportar honra para mi casa. En el nombre de Jesús, Padre, oro por todos aquellos que tal vez están en ese proceso de salir del pozo recién. Oro por aquellos, Señor, que tal vez hay yugos que todavía los están frenando, deteniendo. Oro por aquellos a los que la rutina los ha aplastado, los ha frenado, los ha distraído. Oro para que en este día, Señor, puedan encontrar el sentido de casa de Potifar. Empiecen a ver la luz, empiecen a ver evidencias de que tú estás con ellos, a pesar de todas las injusticias. Y que son portadores de ese diseño maravilloso que aumenta, que hace añadir, que hace crecer y que hace que todas las cosas puedan ser nuevas. Oramos a favor de cada uno de ellos, de los jovencitos, de los adolescentes. Oramos a favor de los matrimonios, oramos a favor de cada mujer, de cada hombre de este lugar, para que puedan entender este tiempo que estamos viviendo y podamos ser portadores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.